Que Dios te bendiga. Una vez más, agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder compartir su palabra y poder estar contigo a través de esa transmisión. Quiero empezar, hermanos, con una oración y me gustaría que me acompañaran. Nuestro gran Dios, en esta hora, quiero darte gracias en este día, Dios, por tu gran amor. Gracias, Dios, por una semana que iniciamos. Gracias porque en todo momento tú has sido con nosotros, tú te has mostrado. Gracias porque has cuidado de cada uno de los que somos tus hijos. Gracias también por permitirnos vivir situaciones difíciles en las cuales, Señor, tú nos has dado fortaleza y también, Señor, nuestra fe se ha fortalecido. Gracias por tu gran amor. Gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Es algo por el cual nosotros te agradecemos y alabamos tu nombre, porque eres ese Dios perfecto, justo y santo, y en ti hemos sido también justificados y hemos sido santificados. Gracias, y a ti sea la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que veamos acerca del tema de lo que es el tabernáculo. Realmente el tabernáculo, hermanos, nos trae mucha enseñanza en nuestras vidas. Y el tabernáculo, hermanos, era una figura o una tipología que nos enseña con exactitud asombrosa, hermanos, las cosas celestiales. El tabernáculo era como una casa de campaña. Era algo que Dios le había ordenado a Moisés. Estando él, después de que salen de Egipto, cuando Moisés está en el monte, en lo alto, y ahí está la presencia de Dios, y es cuando Dios, hermanos, le dice a Moisés que le construya ese lugar, ese tabernáculo. Y aproximadamente el tabernáculo medía 48 metros de largo y 24 metros de ancho. Así que se formaba un rectángulo perfecto de acuerdo a lo que nos dice Éxodo capítulo 27. Y quisiera que me acompañaran con la lectura bíblica en Hebreos capítulo 9, los versículos 19 al 28. Voy a dar lectura. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hace tiempo, muchos años, vi una como tipo novela acerca de, pues era una persona narcotraficante y este hombre estaba, por supuesto, en la mira de las autoridades y buscaban un momento para poder atraparlo. Y tenían, por supuesto, todas las pruebas que lo acusaban a esa persona. Esa persona murió o fingió estar muerta. Sí, de que estaba el ataúd, las autoridades fueron a, a confirmar que realmente era esa persona a la cual se le imputaban crímenes, se le imputaban eh, cosas ilícitas y tantas cosas. Así es de que cuando esa persona es enterrada, ¿qué es lo que hace el juez? El juez exoneró todo aquello que se le imputaba, todos los crímenes, todas aquellas cosas ilícitas que había hecho, el juez las exoneró. Y este hombre, por supuesto, lo desentierran y empieza a hacer una vida normal, pero por supuesto, trabajando todavía en lo mismo. Cuando aquellos policías descubren que realmente esta persona está viva, van con el juez, van con la autoridad y le dicen, esa persona no murió, sino que está viva. Si usted nos da la orden de ir, nosotros podemos atraparlo. Aquel juez dijo, no. Aquellas personas, aquellos policías se sentían impotentes de no poder hacer nada contra aquella persona. ¿Cuál fue la razón? De que en el momento en que esa persona fue enterrada, ¿qué hizo el juez? Exoneró, es decir, todas aquellas cosas que le hacían culpable, el juez perdonó. Eso es precisamente, hermanos, lo que Dios ha hecho con nuestros pecados, con nuestras culpas. Todo lo que a nosotros nos hacía culpables, todas aquellos cargos que había contra nosotros, hermanos, desde el momento en que nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo, Dios, hermanos, exoneró nuestros pecados, nuestras culpas. Y hermanos, cuando el escritor a los hebreos habla acerca de los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, muchos de los que eran parte de esta iglesia, que estaban siendo perseguidas, que sufrían persecución,
Muchos de ellos estaban retrocediendo a la ley, al antiguo pacto. Por lo tanto, hermanos, el escritor les hace ver acerca de aquel tabernáculo que en un momento Dios le dio la orden a Moisés de construirlo. Todo ello ya no era necesario. Y una de las cosas que me llama mucho la atención en Éxodo capítulo 26, el versículo 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y en el capítulo 25, el versículo 40, dice Dios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hermanos, las cosas que son celestiales se van a hacer o se hacen conforme a las reglas divinas, a las reglas que Dios instituyó en su palabra. Muchas veces he escuchado decir a jóvenes, a personas, decir, pues voy a esta iglesia porque me siento bien. Voy porque siento ahí la presencia de Dios. Y basan, hermanos, sus emociones, cuando realmente, hermanos, no se basan conforme al modelo de Dios. No se puede llegar al cielo conforme a lo que yo creo. Yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto, yo creo que voy a estar en el cielo. No es conforme a lo que yo haga, sino conforme al modelo que Dios instituyó en su palabra. Hermanos, la Biblia claramente nos presenta un modelo en el cual nosotros debemos de seguir, porque si nosotros, hermanos, no hacemos las cosas conforme al modelo, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿qué va a suceder? Vamos a sufrir las consecuencias. Las cosas no nos van a salir bien. Dice Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, conforme al modelo de Dios, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, hermanos. Recuerden, hermanos, que las cosas celestiales se hacen conforme a las reglas divinas, a las reglas de Dios. Una de las cosas que el tabernáculo, hermanos, el tabernáculo tenía solo una sola entrada para poder entrar al tabernáculo, hermanos. Y la Escritura nos dice, hermanos, que para poder llegar al cielo es solamente a través de un camino. Y ese camino es Jesucristo. Nos dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pensamos que el camino que nos lleva hacia la salvación son las buenas obras, o es el sacrificio de Cristo más
portarse bien, más ser santos, más procurar hacer la voluntad de Dios. Y no es así. Es verdad, hermanos, que en el momento en que uno cree en Cristo, uno lleva frutos y uno de los frutos es la santificación, son las obras, pero realmente no es nuestra santificación, no es decir, pues no lo voy a hacer porque me prohíben a mí hacerlo. No, hermanos. Si nosotros hacemos las cosas conforme al modelo de Dios. Y dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hacer las cosas, hermanos, conforme al modelo que Dios nos ha establecido en su palabra. Dios instituyó, hermanos, la familia, Dios instituyó el matrimonio y tenemos un modelo, hermanos, que Dios nos enseña en su palabra para poder hacer, para que nuestro matrimonio salga bien, para que tengamos un matrimonio fuerte, sólido, con bases firmes, hermanos. Necesitamos seguir el modelo que Dios instituyó. Si realmente queremos tener buenos hijos, la Biblia me dice que debo enseñarles, la Biblia me dice que debo de corregirlos, la Biblia me dice que debo disciplinarlos, la Biblia me dice que debo de corregirlos con una vara. Eso es, hermanos, hacer las cosas conforme al modelo de Dios. ¿Cuántas madres desesperadas buscan a sus hijos? Conozco a una persona que publica mucho a su hijo. Se ha desaparecido y por supuesto un jovencito tenía creo como 17, 18 años cuando él desapareció. Pero este desde que era chiquillo, desde que era un niño, era tremendo, desobediente, rebelde y solamente a su madre, ay, Rafita, mi hijo, no lo hagas, no, niño, solamente. Y el chamaco hacía y deshacía. ¿Por qué? Porque las cosas no las hacía conforme al modelo que Dios estableció en su palabra. ¿Qué son las consecuencias? Su hijo está desaparecido y posiblemente esté muerto. Hermanos, cuando no hacemos las cosas conforme al modelo de Dios, sufrimos las consecuencias. Así es de que, hermanos, Moisés es un tipo de Cristo. Dice Hebreos capítulo 3, el verso número 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la
la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El verso 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés, hermanos, dice, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio, dice, de lo que se iba a decir. Moisés es tipo de Cristo, y dice Deuteronomio capítulo 18, el verso 18, dice, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí le está profetizando, hermanos, acerca de Cristo. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú. Así es de que Moisés, hermanos, es un tipo, es una figura de Cristo. Y, hermanos, si en Deuteronomio, cuando está hablándoles, está diciendo Dios que les iba a levantar un profeta, el tabernáculo, hermanos, fue hecho aproximadamente 1500 antes de Cristo. Y el escritor, hermanos, a los hebreos nos dice, el capítulo 3, el verso dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, ¿qué representa el tabernáculo? El tabernáculo, yo les decía hace un momento, tiene una sola entrada. Y hermanos, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hermanos, les digo, las cosas celestiales se hacen conformes a las reglas divinas. Así es de que para poder llegar al cielo solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Y el escritor a los hebreos claramente nos dice, el capítulo 9, el versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Hermanos, en el Antiguo Testamento estaba dividido, era el atrio, que era el lugar en donde podía estar el pueblo, pero estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, hermanos, había una cortina que dividía. Era, hermanos, el lugar santísimo algo hermoso, algo, no sé cómo explicarlo, pero era algo realmente tremendamente hermoso. Y Dios da especificaciones de cómo iba a ser construido el arca. Y había una cortina que dividía. Y era una cortina, hermanos, pesada, un gruesor
De tal manera, hermanos, que esa cortina que dividía del lugar santo al lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para ofrecer el sacrificio de expiación, para cubrir el pecado de todo el pueblo, hermanos. Dice el escritor a los Hebreos que Cristo solamente se ofreció una sola vez y para siempre. Una sola vez, hermanos, fue suficiente. De la otra manera, dice el escritor a los Hebreos, si la sangre, hermanos, si el sacrificio de Cristo no quitaba pecados, tendría que estar ofreciéndose de una manera continua como lo hacía el sumo sacerdote. ¿Se imagina, hermanos, tener que sufrir cada año Cristo para cubrir nuestro pecado? Por eso, hermanos, el tabernáculo, lo que es todos los utensilios, nos dan una enseñanza en nuestra vida. Así es de que, hermanos, otra cosa que representa el tabernáculo es el altar del holocausto, en donde se ofrecían los sacrificios, en donde se ponía, hermanos, el animal, el becerro o la cabra, cuando era, hermanos, degollada. Y hermanos, en una ocasión a mí me tocó ver cuando mataban a una oveja. No puedo olvidar, hermanos, ese día, porque la oveja sabía que iba a ser sacrificada, sabía que iba a morir, y solamente salían 2 lagrimitas de sus ojos. Y la escritura, hermanos, nos dice que Cristo fue llevado como cordero al matadero, como un cordero. Y Juan también, Juan el Bautista, le decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es de que, hermanos, el tabernáculo tenía una sola entrada. Estaba el altar en donde del holocausto, en donde se ofrecía la ofrenda, y el tabernáculo, hermanos, de Israel existía, hermanos, en medio de un mundo hostil y peligroso, donde estaba rodeado de pueblos, hermanos, violentos, de pueblos idólatras, estaban ¿se acuerdan los gigantes, los hijos de Anac? Estaba, hermanos, completamente rodeado el tabernáculo. Y vean lo que dice Números capítulo 13, los versículos 25 al 33. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vivimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les y, y así les parecíamos a ellos. Cuando el pueblo, hermanos, era una nación, y Dios, hermanos, les había dado una tierra a la cual ellos iban a poseer. Pero esa tierra, hermanos, Dios se la prometió a Abraham. Y cuando ellos salen de Egipto y cuando ellos están en el desierto, ya tienen el tabernáculo, y cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra, se dan cuenta, hermanos, del lugar, de donde estaban rodeados todos ellos. ¿Y qué dijeron, hermanos? Solamente Caleb dice, subamos y tomamos posesión de ella. Le dice, de este lado están los amorreos y todos ellos. Y eran, hermanos, las ciudades fortificadas, estaban protegidas, estaban seguras. Por lo tanto, hermanos, era imposible, hablando humanamente. Pero, hermanos, Dios ya le había dado la promesa a Abraham de esa tierra. Y cuando Dios le dice al pueblo, ahí está, tomen posesión de ellas. Aquellos hombres, hermanos, miraron aquellos gigantes, miraron enemigos, y, hermanos, tuvieron gran temor. Hermanos, nosotros también vivimos en un mundo donde hay tanta violencia, donde hay tanta maldad, tanto conflicto. Dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11, dice, pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Vivimos, hermanos, en un mundo de violencia, de pecado, de injusticia, y a veces nos sentimos impotentes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, hermanos, dice, pero estando ya presentes en Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino celestial. Hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, rodeada de tanta violencia, pongamos, hermanos, nuestra vista
en la ciudad celestial, en lo eterno, en lo eterno. Así es de que tabernáculo, hermanos, representa, hermanos, una ciudad celestial. Así es de que tenemos la entrada solamente a través de Cristo, a través del sacrificio que Él hizo por nosotros una sola vez, hermanos, fue suficiente. Y a través de Él, hermanos, somos perdonados. Y tenemos la redención. Tenemos, hermanos, la salvación eterna. Y recuerda, hermanos, no es por lo que nosotros sintamos que nos vamos a mover. No es por nuestras emociones, sino es por medio de Cristo, que es el modelo, hermanos, perfecto que Dios, hermanos, nos ha dejado para poder entrar al lugar celestial. Así es de que, hermanos, quiero invitarte para que tú confíes en Cristo, para que pongas tu esperanza en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y dale gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por las promesas y porque tenemos, hermanos, la esperanza de que un día estaremos eternamente con Cristo. Si tú no tienes esa seguridad, quiero decirte que Cristo murió por tus pecados, murió por tus culpas, murió para darte salvación. Y solamente es a través de Él que tú puedes ser perdonado. Quiero invitarte para que oremos a Dios. Padre eterno, gracias te doy en esta hora por tu palabra, por la enseñanza, Señor, que nos das. Y ayúdanos, Dios, a hacer las cosas conforme al modelo que tú nos estableciste en tu palabra, a obedecerte, a ser fieles, a permanecer firmes, poniendo, Señor, nuestros ojos en la ciudad celestial, en donde un día, Señor, será nuestra morada. Gracias por esa esperanza que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Y te invito para que continúes, hermanos, estudiando lo que dice el escritor a los Hebreos acerca del sacrificio que Cristo hizo por nosotros para rescatarnos, para redimirnos. Así de que, hermanos, que Dios te bendiga y te guarde.